Continuando la clase de práctica profesionalizante, vamos a ver a continuación clasificación de los procesos de soldadura. La soldadura es la unión de piezas mediante algún proceso de soldadura. Se puede clasificar por soldadura indirecta, de aleación o heterogénea, o soldadura autógena o directa. La indirecta se puede clasificar en soldaduras blandas y fuertes. Y la directa tiene otro proceso de clasificación, es muy utilizado en la industria. La directa puede ser por fusión sin presión, mediante algún tipo de electrodos, o por fusión y presión, es decir, efectuamos algún tipo de presión y fundición de las partes. Podemos tener algún tipo de soldaduras también especiales, como la plasma o el láser. Vamos a ver cada una de ellas. La soldadura indirecta podría ser soldadura blanda o fuerte. Generalmente se utiliza para metales o aleaciones blandas, como el estaño, el plomo, cobre. En el caso de las soldaduras indirectas fuertes, ya las temperaturas de fundición cambian y podemos tener aleaciones de cobre, aluminio y plata. Las aleaciones denominadas fuertes pueden ser mediante cobre, bronce, latones, aleaciones de plata, aleaciones de aluminio. Puede ser efectuada mediante inmersión, o sea, el metal de aporte previamente fundido se introduce entre las dos piezas a unir. Es decir, el metal fundido se introduce en las dos piezas, cuando se solidifican quedan unidas. Puede ser efectuado mediante horno, se introducen las piezas a unir con el material fundente, se eleva la temperatura y se funde uniendo las partes mediante algún tipo de soplete que calienta la zona a unir, o mediante electricidad utilizando algún tipo de electrodo o por inducción de arco eléctrico, etc. Vamos a ver a continuación soldaduras directas o autógenas. La soldadura autógena es una de las más comunes en la industria y consta de la combinación de un gas, oxígeno, en un caso, y algunos otros gases como pueden ser metano, acetileno o hidrógeno. El gas más común utilizado en la industria es el acetileno junto con el oxígeno. Esta combinación permite fundir metales de aporte, en el caso de hierro, muy común, eleva mucho la temperatura de la zona a fundir, uniendo las partes en cuestión. Es muy importante poder controlar la flama. La flama que se produce en la boquilla del soplete puede tener, debe ser regulada y puede tener distintas formas. Generalmente está compuesta de una flama color azul, una más amarillenta y un color azul marino. Esto nos está indicando las proporciones de gases. La flama debe ser balanceada con la cantidad de acetileno y oxígeno que se utiliza. Si tiene un color luminoso, la flama va, en esa zona vamos a tener 3500 grados. En el cono envolvente vamos a tener 2100 grados, es decir, en la zona luminosa 3500, en el cono envolvente 2100 grados y en la punta 1275 grados.
es conveniente justamente regular la flama y dependiendo del tipo de material que vamos a unir, debe ser al utilizar la flama con un poco más de exceso de acetileno o no. Por ejemplo, si soldamos moneda de níquel o algún tipo de aleaciones de hierro, utilizamos una proporción más, digamos, más balanceada de acetileno. En otros casos, utilizaremos una flama más balanceada de oxígeno. Un equipo de oxicorte consta de un tubo de oxígeno, de acetileno, la llave de corte, los manómetros de alta y baja presión, una llave de paso, válvulas antirretorno y un soplete y boquilla. Con mangueras flexibles unidas a los tubos se regula mediante las válvulas las proporciones de acetileno y oxígeno para lograr la soldadura más óptima. Bueno, por fusión sin presión teníamos la de gas o soplete, tenemos ahora las de arco. Las de arco están compuestas con un electrodo de grafito, con electrodo metálico, con electrodo sumergido, con gas protector TIC, MIG y MAC. Vamos a ver a continuación el electrodo de grafito. El electrodo de grafito consta de un electrodo en general de grafito que prácticamente no tiene, digamos, consumo, es decir, no se degrada el grafito, si bien hay que cambiarlo con alguna periodicidad, pero lo que logramos es fundir el metal. Al fundir el metal podemos unir las dos partes. Este electrodo se utiliza con, digamos, algún sistema eléctrico que hace circular una corriente entre el electrodo y la pieza y funde el material. Luego tenemos con electrodo metálico. Esta es una de los tipos de soldaduras más común, donde constan de una, digamos, equipo de soldar con algún sistema eléctrico de corriente alterna o corriente continua. El de corriente alterna es el más común, pero logramos una soldadura mucho más homogénea y más prolija a través del sistema de soldadura de corriente continua. Hoy en día se utilizan mucho las soldadoras inverter, que en su amplia gama tienen un polo positivo y un negativo. Ahora es importante conocer cómo ubicar los electrodos. ¿Por qué? Porque si ubicamos el electrodo, la pinza que porta el electrodo, del lado positivo, vamos a lograr obtener un incremento de temperatura de 500 grados más elevada. Esto nos ayudará a fundir el material con mayor agilidad. Esto se produce por la dirección en que circulan los electrones. En corriente continua tenemos que tener en cuenta justamente la ubicación del electrodo, generalmente en el polo positivo. Otro tipo de clasificación es el de arco sumergido, donde tenemos una máquina que consta de una fuente de poder de corriente alterna y continua, un sistema de control, un portacarretel de alambre que aporta alambre a un sistema con una tobera. Esto genera entre el aporte del alambre y la pieza y los electrodos conectados un arco eléctrico. Por otro lado tenemos una tolva con material fundente que también se aporta. Esto va a permitir que se funda el alambre junto con el fundente
y generalmente se utiliza para procesos continuos de fabricación con piezas largas donde tenemos cordones uniformes a soldar. Otro tipo muy común de soldaduras es el de gas protector TIC-MIG-MAG. Por su calidad de obtención de trabajos de soldadura prolijos y y su fácil manipuleo, las soldaduras TIC-MIG-MAG han sido bastante, desarrolladas en la industria. En el caso de la soldadura de arco de metal con gas MIG-MAG, se aporta un electrodo mediante un sistema mecánico que lo va suministrando a una tobera. A esta tobera se le introduce un gas. Ese gas permite aislar, la soldadura del ambiente. Ese gas puede ser un gas inerte como CO2, helio o argón, que nos va a permitir lograr una calidad de soldadura importante. Para este tipo de soldadura es necesario contar con los gases y un sistema de carretel y sistema mecánico que aporte justamente el electrodo. El electrodo se fundirá junto con las piezas, logrando la soldadura de las mismas. Otra variante es la soldadura de arco de tungsteno con gas TIG. En este caso, no aportaremos un electrodo que se va a fundir, sino que el electrodo es de tungsteno, el cual no se degrada porque se funde a muy altas temperaturas. Sí vamos a poder aportar mediante algún alambre algo de material. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que también hay que suministrar gas inerte, que puede ser también CO2, para lograr una calidad de soldadura mucho mejor. Vamos a ver a continuación soldadura por presión, fusión y presión. En este caso, generalmente el principio es el mismo, por resistencia, por chisporroteo, por punto o por costura. Es decir, hacemos circular una corriente eléctrica entre dos electrodos que ejercen una presión sobre la pieza. Es muy utilizada en la industria automotriz para la carrocería de los automóviles, por su rapidez y practicidad en la soldadura. Tenemos un electrodo que oprime la pieza, las dos piezas a soldar. Hacemos circular una corriente eléctrica, la cual tiene un pico de corriente en un momento, luego baja la corriente, se funde el material y se retiran los electrodos que presionan la pieza, obteniendo las dos piezas soldadas mediante la fundición. Generalmente en el proceso se produce algún tipo de chisporroteo, por eso es el nombre del tipo de soldadura. El mismo principio se utiliza para las soldadoras de punto, en las cuales tenemos dos brazos móviles que aprisionan la pieza, hacemos circular una corriente entre dos electrodos que funden el material. Este mismo principio puede ser utilizado para procesos continuos por costura. Por ejemplo, si tenemos dos rodillos que serían que funcionarían con el principio de electrodos,
el cual hacemos circular una corriente y a medida que va aprisionándose las dos partes de la pieza se va formando la fundición del material. Lo mismo sucede con costuras ya lineales, donde podemos tener electrodos lineales que aprisionan la pieza y hacen circular una corriente fundiendo el material. En general, esos son las soldaduras por fusión y presión. Por otro lado tenemos por presión forja, que es la más antigua, donde se golpetea el material caliente y se puede unir varias piezas mediante golpe. Es una de las soldaduras más antiguas. Por otro lado tenemos soldaduras especiales, soldadura por fricción. En este caso tenemos una pieza de alta resistencia que gira sobre su eje y ejerce una presión sobre la pieza que tenemos que unir. Se efectúa una rotación de esta pieza de alta resistencia, calentando las piezas a unir y fundiéndolas. Por otro lado tenemos las soldaduras de arco de plasma y la soldadura láser. La soldadura de arco de plasma consta de un electrodo de wolframio y una tobera donde por un lado se introduce un gas plasmágeno, un gas que al estar en contacto con el electrodo se ioniza y genera plasma. El plasma se eleva a alta temperatura y eso ejerce la función de fundición del material. Podemos aportar algún tipo de metal. Hay que tener en cuenta también que tenemos que tener un gas de protección, es decir, que protegemos la soldadura de la atmósfera exterior, y utilizamos el principio del plasma, es decir, ionizar un gas que circula mediante un electrodo elevando la temperatura del mismo. En el caso de las soldaduras por láser, tenemos un láser de alta potencia que funde el material. También hay que introducir algún tipo de gas de protección para aislar la atmósfera de fundición.